Pues, Bien, saludos a todos. Vamos a comenzar con la socialización de la Ley 1007 del Sistema Nacional de Control Interno. Vamos a estar recalcando los puntos más importantes de cada artículo de la ley según nuestro criterio. Yo voy a iniciar con los primeros 4 artículos. Tenemos que, según el primer artículo de la ley, tenemos que la finalidad de la Ley del Sistema Nacional de Control Interno es precisamente instituir este sistema, es decir, un sistema de control interno. En la misma también se establece su rectoría, es decir, el órgano rector y los componentes de esta. También podemos encontrar un aspecto muy importante que es las atribuciones y las facultades de la Contraloría de la República, que es quien funge como órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno. Y básicamente ver las atribuciones, las responsabilidades de la misma en cuanto a el manejo de este sistema. Algo muy importante que se encuentra en el artículo 2 de la ley son las entidades o las instituciones que se rigen por esta ley, que son básicamente el gobierno central, las instituciones descentralizadas autónomas, las instituciones públicas de seguridad social, las empresas públicas con participación estatal mayoritaria y los ayuntamientos de los municipios y los distritos. Algo muy importante a destacar es que además de estas entes tenemos ciertas entidades como por ejemplo empresas que el Estado participa de manera minoritaria. También tenemos estas organizaciones sin fines de lucro que también utilizan de cierta manera recursos del Estado. También tenemos estas entidades que tienen exenciones, por ejemplo, tributarias, es decir, que están exentas de pago de impuestos, y estas entidades se manejan un poco diferente en cuanto al sistema de control interno. Según la ley, cada empresa o cada entidad debe establecer su propio sistema de control interno, claro, tomando como base esta ley. También en las entidades en las que participa el Estado directamente, por ejemplo, yo había mencionado empresas en las que el Estado tuviese acciones minoritarias, como es el ejemplo de Falcon Bridge Dominicana, que si no mal recuerdo, el Estado es accionista de un menos del 10% de la empresa. Entonces, es importante destacar en este aspecto que estas entidades deben rendir cuentas a la Contraloría de esas partes, de esas acciones que el gobierno, que el Estado, el sector público tiene control. Debe rendirle cuentas a la Contraloría en ese aspecto. También tenemos que la institución del sistema se debe recalcar también que el sistema comprende un conjunto de leyes, principios, normas, reglamentos, métodos y procedimientos con el propósito de lograr el uso ético, eficiente, eficaz y transparente de los recursos financieros del sector público. Esto tomando, como ya dije anteriormente, varias veces como órgano rector a la Contraloría, que está encargado, y es muy importante destacar, de diseño, la vigencia y la actualización del sistema de control interno de las entidades mencionadas anteriormente, gobierno central y estas. Además, que ciertas instituciones del Estado tienen algo que tienen unidades de auditoría internas. También el sistema de control está regido también por la Contraloría. Y ya para darle un poco de conclusión a esta introducción, valga la redundancia, el objetivo entonces de la ley, o del sistema, perdón, es el objetivo del Sistema Nacional de Control Interno, es en primera instancia, bajo la eficientización de los recursos, poder cumplir las metas que se establecieron institucionalmente en el presupuesto de la nación. También busca cuantificar o tratar de cuantificar los riesgos que puedan verse enfrentadas las instituciones, cualquier tipo de riesgo que se pueda, más que cuantificar, yo diría prever,
creo que sería tratar de prever cualquier riesgo que en el que se deba, por ejemplo, destinar recursos extra. Por ejemplo, ahora con el COVID, el Ministerio de Educación, que es la institución en la que yo laboro, tuvieron que destinar recursos que no estaban planeados, no estaba planeado destinar recursos para grabaciones de las clases, para transmitirlas en televisión y ese tipo de cosas. Ese tipo de eventualidades trata de preverlo el sistema nacional de control interno. Y por supuesto, que nunca se debe de olvidar, es tratar de que todas las informaciones financieras o no que competan al sector público sean transparentes y cualquier ciudadano pueda tener acceso a las mismas, está siendo claro, lo más claras posible. Eso es todo de mi parte. Les voy a dejar con mi compañera Zaire para que le dé continuidad al tema. Perdón, pero no se escucha nada. No se escucha. Ya. Dice que la rectoría y componentes de las interrelacionales de la Contraloría de la República Dominicana, que este es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno, los cuales tienen las disposiciones de dictar normas políticas y directrices, y que dentro de sus ámbitos están las disposiciones de las entidades y organismos bajo un ámbito de la ley. Este se refiere en el caso del control interno de las siguientes atribuciones. Este debe definir, emitir y desarrollar los principios de los rectores del sistema. Dentro de esta, debe dictar las normas del control interno. Debe fijar los plazos y las condiciones que fuesen cualquier caso. También debe evaluar las disposiciones y sistemas y procedimientos de cada entidad y organismos que son concordantes en consecuencia con las normas básicas. Dice que dentro de estos organismos institucionales está la Contraloría de la República. También están las entidades y órganos en el ámbito de la aplicación de la ley. También dice que esta tiene que, en las unidades de auditoría interna, tienen que dar el sujeto en su ámbito de la ley. Estas tienen deberes y atribuciones, de las cuales son establecer y mantener el control interno establecido en términos previstos a esta ley. También debe elaborar que el marco legal de esta presente ley debe ser por la Contraloría General de la República Dominicana, y que el sistema y procedimientos para el establecimiento de este debe mantener un propio proceso de sistema de control interno, de acuerdo a la naturaleza de las operaciones de estas. También dice que debe acatar oportunamente los mejoramientos y fortalecimientos del control interno. Dice que debe implantar los contratos y registros de bienes y servicios, de obras y concesiones. También esta debe de remitir una unidad de auditoría interna con la copia auténtica de todos los contratos de bienes y servicios de obras de concesión.
También debe celebrarse los contratos, solo pueden hacerse previa comprobación de la parte responsable de su firma, correspondiente al balance de la aprobación de cubrir el cumplimiento de este contrato. También dicen que es una responsabilidad del servidor público, bajo el ámbito de este, dar cuenta al Poder Ejecutivo sus funciones asignadas a su cargo. Las interrelaciones del control político. Dice que las evaluaciones e investigación de la auditoría interna debe ser aprobado por la Contraloría de la República Dominicana. También que con estos fines de nutrir el cumplimiento del control político, tanto que sobre sus asuntos específicos, la competencia debe requerir informes escritos al respecto. Dice que el control social es un medio de fiscalización de participación ciudadana y este debe procurar el adecuado manejo de los recursos públicos dentro del control interno, provisión de información relevante a la Contraloría de la República Dominicana. Bien, vas. Pues me parece que continúo yo, ¿no? Sí. Termino. Bien, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, Elania Medina de este lado. Como ya le habían dicho las compañeras anteriores, estamos hablando de la Contraloría General de la República, un organismo del Poder Ejecutivo y un rector del control interno, que ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido recaudo, manejo o uso e inversión de los recursos del sector público por entidades y organismos bajo el ámbito de esta ley. Sabemos que la Contraloría General de la República, su sede se encuentra en Santo Domingo, y salvo que la situación lo amerite, puede poner oficinas en diferentes regiones y municipios. La dirección del general de la dirección de la Contraloría General de la República la ejerce el Contralor General, quien es designado por el Poder Ejecutivo, y también existe un subcontralor que es designado por el Presidente de la República, que en caso de ausencia del Contralor General, sustituye al Contralor. Y las funciones de este son atribuidas en el interno de la institución, o sea, le atribuyen las funciones en el mismo, o sea, en la misma organización. Entonces, una de las funciones del Contralor General de la República son proponer de forma permanente ante las autoridades de las entidades y del organismo del sector público la importancia e utilidad del control interno. Inspeccionar y evaluar de acuerdo con las normas de auditoría interna gubernamental que en el marco de los estándares internacionales aplicables al sector público emite la Contraloría General de la República. También como asesorar a las entidades y organismos bajo el ámbito de la ley para mejorar y fortalecer el control interno. Otras de las atribuciones son coordinar, orientar y evaluar el trabajo de las utilidades de auditoría interna, así como realizar investigaciones administrativas
Por ejemplo, cuando se detectan desviaciones del uso de los recursos o de las inversiones de los recursos públicos. También podemos ver que en el artículo 15 de esta ley, la 1007, de la cual estamos hablando, la competencia para establecer responsabilidades dice que sin prejuicio a las autoridades de la Cámara de Cuentas o de cualquier otro organismo de las instituciones públicas sobre la materia, la Contraloría General de la República, de acuerdo con el respectivo reglamento que dice el Poder Ejecutivo, podrá establecer las responsabilidades de carácter administrativo y civil de los servidores públicos, que detecte el ejercicio de sus atribuciones y funciones con base en el respectivo informe de la evaluación de la auditoría. De las demás funciones del Contralor General de la República, podemos citar algunas, como son ejercer la rectoría del Sistema Nacional del Control Interno y demás atribuciones de la Contraloría General de la República. Presentar legalmente a la Contraloría General, representar legalmente a la Contraloría General de la República. Asesorar al presidente de la República en materia de sus competencias. Por ejemplo, en funciones, en toma de decisiones que tienen que ver con el presidente, o sea, cosas que tienen que tomar en cuenta el presidente de la República. El Contralor General se encarga de asesorarlo en alguna de esas atribuciones o decisiones. Emitir los informes de las evaluaciones o inspecciones efectuadas por los auditores y los informes de los resultados de las investigaciones administrativas, como le mencionaba anteriormente, cuando se detectan anomalías en el sistema del control interno. Podemos, también una de sus atribuciones son establecer un plan estratégico a mediano o largo plazo para la ejecución de las atribuciones y funciones de la Contraloría General de la República, como emitir programa anual de operaciones. Organizar administrativamente la Contraloría General de la República mediante la adecuada agrupación de sus atribuciones, responsabilidades y funciones, así como aprobar una estructura orgánica. Y con un respectivo manual de la organización. También se podrían dictar en el marco de las normas contenidas de la ley del servicio civil de la carrera administrativa y su reglamento de aplicación. En cuanto a separaciones de cargo, la Contraloría General de la República podrá ser, el Contralor General de la República podrá ser destituido de su cargo por el Poder Ejecutivo, que es quien lo designa. En cuanto a la ley, el artículo, número 20, que se trata de salvaguardar, ninguna persona física o jurídica podrá alegar agravio ni interponer demandas civiles o penales contra el Contralor General de la República y el personal bajo su mando como consecuencia de los informes emitidos en el ejercicio de las atribuciones de sus funciones. Una de las prohibiciones que tiene el Contralor General de la República Dominicana, que lo dicta el artículo 21 de la ley 1007, es que como Contralor, así como también el subcontralor y directores y otros encargados de esa entidad, no pueden ejercer funciones que no sean, o sea, que no tener otras atribuciones. Si va a ejercer, sean específicamente esas funciones, salvo
para educar en el sector educativo. Ahí sí puede hacer otra cosa inherente a su función. Eso es cuanto. Lo dejo con nuestro compañero Ricardo, que va a seguir hablando de los demás artículos de la ley 1007. Pasen buenas noches. Saludos. Vamos a hablar un poco de lo que es el título número 5, que hace énfasis de lo que es el control y la auditoría interna. Aquí nos da una breve definición y los objetivos de lo que es el control interno, que es el proceso bajo la rectoría y evaluación de la Contraloría, ejecutado por la Dirección Superior y los servidores públicos de cada entidad u organismo bajo el ámbito de la ley. ¿Para qué se diseñó? El control interno se ha diseñado para proporcionar seguridad adecuada de la recaudación y el debido manejo de la inversión de los recursos públicos. Y tiene como objetivos lograr una mayor efectividad, eficiencia y economía, una protección de los activos, una mayor confiabilidad de la información y un cuidado y protección del ambiente. Y dar cuenta de la gestión institucional. Tenemos el presente artículo, es que sin perjuicio de la evaluación que corresponde a la Cámara de Cuentas, que es prácticamente el evaluador externo. O sea, que aún usted tenga su control interno y su proceso de evaluación, eso no debe, vamos a decir, lograr que la Cámara de Cuentas haga su trabajo también. En el proceso de control interno que establezca cada identidad bajo el ámbito del presente deberá satisfacer los principios de autorregulación, autocontrol y un general de la República. Los componentes de este proceso tienen que ser el ambiente de control, la valoración y administración de los riesgos, las actividades de control, la información y la comunicación y el monitoreo y evaluación. La Contraloría General de la República es quien desarrolla los elementos de dicho proceso. Los responsables de control interno es el titular de cada entidad u organismo bajo el ámbito de la ley y es el principal responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno en la respectiva institución. Los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad son los que deben responder por el mantenimiento y cumplimiento del control interno de las actividades bajo su cargo. Existen también dentro de estos artículos lo que son los controles previos, que son los ejecutores directos de las operaciones y actividades en los diferentes niveles de las organizaciones de cada identidad. Tiene como finalidad determinar la veracidad de los datos, de la información, de la exactitud y el cumplimiento de las normas de ejecución del presupuesto y demás disposiciones legales que las regulen, haciéndola claro que se ajusten a las respectivas normas básicas de control internos emitidas por la Contraloría General de la República. Estos controles o autocontroles a lo que se refiere el artículo deben estar inmersos o integrados en el plan de regulación. Además, deben cumplir con unos procedimientos administrativos y operativos de la entidad a la que se está, que se está llevando a cabo. Las unidades de auditoría internas aplicarán procedimientos de control interno posterior para comprobar la aplicación y efectividad de los controles previos a que se refiere este artículo,